Mi nombre es Carmen. Mi marido Ignacio falleció en el Severo Ochoa. Me llamo Vera, he vivido durante toda la vida aquí en Leganés y mi padre fue sedado en el Severo Ochoa. Mi nombre es Amaya, soy hija de un paciente que falleció en el Severo Ochoa. Fue sedado y creo que es lo mejor que le pudo pasar a él y a nosotras en los últimos momentos de su vida. Somos vecinos de Leganés, hemos visto el desarrollo de la ciudad dormitorio a una ciudad, bueno, pues con una cierta importancia, ¿no? Próxima estación, Hospital Severo Ochoa. Que es que Leganés tiene todo. McDonald's, universidad, hospital, lo tiene todo. Entonces, ese todo incluye también una sanidad y una asistencia sanitaria. Realmente ese hospital se construyó con una gran lucha de la gente, de los ciudadanos de Leganés, que consiguieron que ese hospital saliera hacia adelante. Costó mucho tiempo, pero al final se consiguió. Y lo que sí es cierto es que ese hospital se creó con unos profesionales de una calidad que han dejado pues gran parte de su vida en ese hospital. Yo tuve la enorme fortuna, honor, y lo tengo que decir así, de ser encargado de poner en marcha el Hospital Severo Ochoa en el año 1985. Sí es posible la reforma sanitaria mediante el modelo de áreas de salud. Contribuir, aunque sea indirectamente, a aliviar el sufrimiento y restaurar la salud de nuestros semejantes. Fue terminar el hospital y ponernos en contacto con profesionales de enfermería y a partir de ahí hacer un mínimo grupo de organización del hospital y buscar a la mayoría de los profesionales que iban a liderar los diferentes servicios. Entonces, la primera jornada de gente que fue, tanto médicos como enfermeros, auxiliares, celadores, fueron gente que le apetecía ir a abrir ese hospital. Nos incorporamos con Javier Salmeán, que era el jefe de servicio de ginecología, yo como jefe de servicio de anestesia, y hacer el plan de montaje del hospital, ¿no? De aparataje, de lámparas de quirófano, de instrumental quirúrgico, de dotar al hospital para la apertura. Desde el principio aceptamos que ese cambio que se va produciendo en nuestra sociedad también lo queríamos manifestar nosotros y entonces optamos por formar un hospital nuevo en unas condiciones en las cuales el compromiso hacia la ciudadanía era evidente, porque era el centro de todos nuestros esfuerzos. Y con nuestro esfuerzo y con nuestra dedicación suplíamos el dinero que en otros hospitales parece que sobraba, ¿no? Y que en el nuestro no era así, ¿no? Después de la Ley General de Sanidad, el año 87, de repente este es el hospital en el que de alguna forma iba a ser campo de pruebas del acercamiento al ciudadano de los medios y de los recursos, el hecho de que todo fuera un área, de que los antiguos ambulatorios y demás pasaran a mejor vida y se viera como que el ciudadano era el centro de todo, pues nos hizo ilusionarnos. A él se le detecta un cáncer de colon en una revisión de una colonoscopia casi rutinaria, ¿no? Y él se la hace en el Severo Ochoa. Hombre, vivimos en Leganés, pero se la podía haber hecho en otro sitio también. Se le hizo en Severo Ochoa y aceptó que la intervención que hubo que hacerle inmediatamente después de esa colonoscopia, porque se detecta que puede haber un cáncer, él decide que se lo hagan, por supuesto, en el Severo Ochoa.
Fue un par de días antes, al 11 de marzo, y me comentó Luis Montes que había un movimiento de inspección que se estaba realizando, que no sé muy bien a qué ocurría, pero ya en 2 días previos al día 11 empezaron a aparecer por el hospital inspectores y estaban pidiendo historias, y ese fue el primer detonante que yo tuve. Me llaman a última hora, a las 3 menos cuarto de la tarde, para que baje al despacho del gerente, y el gerente me dice que han cesado al coordinador de urgencias, y le pregunto que por qué. Dice, pues porque hay unas denuncias anónimas y no sé qué, no sé cuántos, muy pocas explicaciones. Y bueno, yo lo único que le dije es que me parecía que era inadmisible que a alguien se le cese por una denuncia anónima y que no estaba en absoluto de acuerdo con ese cese. Luis Montes, ex coordinador de urgencias del hospital, acusado de 15 sedaciones ilegales y apoyado por todo el centro hospitalario y la mayoría de los pacientes de Leganés. Cree que todo es una maniobra para desprestigiar la sanidad pública. El otro frente lo encabeza Manuel Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular. Él es el verdadero impulsor de esta investigación contra los médicos. Estaban dando la noticia de que Luis Montes era acusado de 400 asesinatos en un hospital de Leganés. Yo pensé, no, se habrán equivocado. El Severo Ochoa y la urgencia no puede ser. Eso es imposible, seguro que ha sido un error. Simplemente vienes a trabajar, a prestar tus cuidados a la gente, y por eso te acusan de qué. Es que no... Incredulidad, eso es siempre lo primero. ¿Cómo pueden decir eso de un servicio como el nuestro? Cuando allí lo que estamos haciendo es atendiendo a los pacientes. Simplemente, vamos, o sea, no podía creerlo, no, era imposible pensar aquello. Que hoy en día en una sociedad que se llama civilizada ocurra una cosa así, no entraba dentro de mis cálculos mentales. La medida del consejero a raíz de esta denuncia que no tenía ni pies ni cabeza y sabiendo además que unos inspectores habían ido poco tiempo antes a investigar eso mismo. Cesas al doctor Montes, yo creo que una de las cosas que más nos llamó la atención es que el derecho a la presunción de inocencia no lo mantuvieron en ningún momento. Lo que también llama mucho la atención es que en el procedimiento se inicia sin respetar ninguna de las normas establecidas dentro del propio sistema sanitario público, ¿no? Es decir, no ha habido una investigación previa de las historias, no ha habido una actuación de la inspección, ¿no? que existe, ¿no? Y que se supone que ante este tipo de denuncias es la que debe de actuar. Ante una práctica habitual médica como es la sedación terminal, que se pueda dar una noticia en un país desarrollado como España de que se producen 400 homicidios, es una noticia tan brutal que una persona con sentido común no se lo puede creer. Uno no entiende bien por qué se puede plantear eso desde una autoridad sanitaria haciendo caso a un libelo que era una denuncia anónima, ¿no? Hay una denuncia que ha llegado a Vinesa y otra asociación de estas de presuntos defensores de pacientes y a la consejería. Y Lamela ha salido en los medios públicos diciendo que hay una denuncia muy grave sobre un caso de eutanasia masiva, 400 asesinatos en la urgencia del Severo Ochoa, y que ha tomado cartas en el asunto, ha cesado al jefe como primera medida y ha mandado a sus inspectores para investigar allí, ¿no? La Consejería de Sanidad utiliza a Vinesa y a Despa para que instrumentalicen su denuncia. Eso quizás tenga usted que preguntárselo a quien dijo lo de los 400 casos, que no fui yo. Muchas gracias. El señor Lamela dice que él nunca ha dicho que se haya matado a nadie en el hospital Severo Ochoa. Eso lo ha publicado el país. Que él nunca ha dicho que haya habido ningún homicidio y que él no ha puesto ninguna denuncia, que los que denuncian son a Vinesa y a Despa. Es decir, que ha utilizado esas dos asociaciones de pacientes para instrumentalizar y hacer las denuncias y seguir el proceso judicial. También han llamado a los familiares para que pongan denuncias y solamente hay una familia que ha puesto una denuncia y la denuncia está archivada. Entonces, ante una situación como esta, lo único que puedes pensar es que es una cortina de humo inmensa lanzada sobre un hospital y que no aguanta. ¿Cómo de un anónimo se puede sacar una denuncia directamente por parte de la Administración? Entra dentro de esas monstruosidades de falta de cumplimiento de lo que luego se utiliza para justificarlo, y es la norma o el reglamento. En el sentido común, en lo más elemental del quehacer administrativo, una denuncia en principio y anónima
no tiene valor, no tiene importancia, no debe de ser considerada. Si hay una duda, una sospecha, se busca, se indaga y se va al fondo de la cuestión que se denuncia. Cualquier administración o cualquier sistema político, ¿verdad?, que acepte el principio de los anónimos, del anonimato para hacer denuncias, a mí me parece que invalida desde el punto de vista político y ético a esa persona y a esa administración. Cuando escuchamos la noticia, no nos lo podíamos creer, pero lo entendíamos también por otro lado. Sabíamos cómo se trabajaba en la Consejería de Sanidad y entendíamos que sin ningún escrúpulo hubieran podido hacer lo que hicieron, ¿no? Yo creo que al día siguiente es la primera asamblea donde hay una información y ya nos enteramos de lo que ha pasado, ¿no? Se monta un cirio monumental en el hospital, ¿no? Las asambleas revientan el salón de actos, ¿no? Todos los rangos de escala del hospital, desde los trabajadores no sanitarios hasta los sanitarios, todo el hospital, hasta los médicos, ha sentido como una agresión personal eso, ¿no? Es imposible que en un hospital como el Severo Ochoa, pequeñito, de 200 camas, pueda haber 400 muertos que no se tengan que haber producido y el hospital no se haya enterado. De hecho, la primera manifestación que se hizo, él estaba ahí ingresado, que estuvieron en plan de broma, unos amigos... No, de sacarle la cama, tenía que ir a otro pasillo, que es desde donde se veía una manifestación que acabó en el Severo Ochoa. Muy también sensibilizado con el tema, ¿no?, de todas las noticias que estaban saliendo en la prensa y bueno, pues era llegar allí, llegar los amigos y ponerse a discutir sobre todas las noticias que estaban saliendo. El que el escándalo se desate en la prensa y encima que salga el responsable de la sanidad madrileña, no diciendo, bueno, esto es una acusación muy grave, no hay más que leer el anónimo para saber que la persona o personas que han hecho este anónimo no están bien de la cabeza. Esto es una barbaridad absoluta. En todo caso, el tema es suficientemente grave como para que lo investiguemos. Vamos a investigarlo, prudencia, no sé cuántos. En lugar de esto, lo que hace es correr aquello. Posiblemente para saltarse a la inspección que se intuía por parte de la consejería que no les iba a dar la razón, se sacó todo el asunto ante los medios de comunicación, porque claro, la forma en que lo sacaron pues es una forma muy escandalosa, ¿no? Y entonces pues ya lógicamente pues tenía un gran impacto y era ya muy difícil de controlar, digamos, por los sistemas de control profesional, ¿no? A partir de ahí los periódicos se ceban, ¿no? Los periódicos, las radios, no sé cuántos. Los alrededores del hospital en aquellos días se llenan de personas que van con un micrófono, con unas siglas de radio las que fueren, y con un micrófono a cualquier persona que sale del hospital decirle, oiga, usted es paciente, viene del Severo Ochoa, ¿tiene alguna queja? ¿Le han tratado mal? No sé qué. El hecho de que ponías la tele y se hablaba de nosotros, que comprabas un periódico y salíamos en la portada, y ponías la radio y según pues qué emisora decía unas barbaridades impresionantes sobre lo que habíamos hecho, pues es un pensamiento que te recorre día y noche y que incluso por la noche pues estás dándole vueltas, intentando demostrar o buscar argumentos para intentar decir a la gente que eso no puede ser verdad bajo ningún concepto, ¿no? La campaña mediática que pone en marcha la consejería a través de sus medios de comunicación, El Mundo, La Razón, la COPE, es tremendamente brutal. El Mundo, que para mí claramente fue un periodismo de encargo, pero claramente de encargo, le encargan una campaña en ese momento de protección y de defensa de la Consejería de Sanidad, y El Mundo lo que hace es titulares. Tú leías luego el fondo del artículo y no se aguantaba el titular por ningún lado. Es decir, no aportaba nada para que ese titular estuviese tuviese razón de ser. Sin embargo, la COPE lo que hacía es cogía el titular, lo entronizaba en la verdad y a partir de ese titular lanzaba, ya no por escrito, sino hablado, que es muchísimo más difícil de concretar qué es lo que están diciendo, montaba sobre el titular una auténtica realidad que empezaba a desarrollar. Cada vez que alguien iba a decir algo a favor nuestro, ese no interesaba. Ese decía, no, vale, pues déjese otro, que a ver si hay alguno que tiene una queja, ¿no? Eso se vio muy mal. Los propios enfermos, los familiares de los enfermos, en urgencias era tremendo, ¿no? Iban a poner una medicación a un enfermo y el familiar decía, a ver, ¿pero qué le van a poner a mi padre, no? Porque claro, lo que se había corrido en la prensa, en las radios, en las COPEs y otras cosas por el estilo,
es que allí se estaba asesinando a la gente en este. Ninguna familia sabe cuándo le puede llegar una situación así. Si encima surge la problemática que sufren en el Severo Ochoa, o sea, es que los familiares, desestabiliza toda esa tranquilidad y esa necesidad de saber un poco, esa confianza, se pierde por completo. Ya terminar, ¿vale? Al final, indefensión absoluta. Digamos, el médico está en un tema como este mediático, te arrasaban por todos los lados. Nosotros éramos como pequeños barquitos en un mar embravecido. No tienes ninguna posibilidad de contestación. Tenía un tratamiento desde el principio de su enfermedad. Enfermedad, operación, recuperación, vuelta a casa, quimioterapia, y empieza a tener molestias. Entonces, en esas molestias ya está dentro de la unidad del dolor. La sedación es un procedimiento que se utiliza en pacientes que están en una situación terminal de una enfermedad. Lo más frecuente es que sea por un cáncer, porque digamos, es la incidencia mayor de este tipo de enfermedades, pero también puede ser otro tipo de enfermedades, como puede ser enfermedades neurológicas, enfermedades degenerativas, infecciones HIV, etc. Gente que llega a la fase terminal de su enfermedad y que presenta pues, unos síntomas de una muerte inminente o de muy pronta aparición, y que presenta una serie de síntomas que le provocan pues, agitación, angustia, dolor, etcétera, etcétera. Yo creo que es evidente que la sedación, cuando está médicamente indicada, responsablemente consentida con el debido consentimiento y realizada de acuerdo con los debidos protocolos, pues no solo es permisible, sino recomendable. Y esto, vamos, desde la perspectiva ética, es algo pues, de sentido común. Que esperase a alguien que por estar en una postura ética o religiosa tuviese o que oponerse a la sedación, ni muchísimo menos, ¿no? La definición internacional dice que la agonía es una situación de intenso sufrimiento donde signos y síntomas de la muerte de una muerte inminente están presentes, y que el fin último de la sedación es evitar el sufrimiento, no disminuir la conciencia. El médico no siempre puede curar. Queremos curar, pero a veces no podemos. Y cuando no podemos curar, tenemos que aliviar. Y por tanto, tenemos que evitar sufrimientos. Lo que es una mala praxis es no sedar. Cuando un paciente tiene un síntoma refractario, un síntoma que no cede a la medicación habitual. El no hacerlo es una mala práctica médica. Esto tiene que quedar en la conciencia de todos, primero de los profesionales médicos y después en la propia sociedad, que tiene que reclamar, exigir ser atendidos conforme la Lex Artis. Los criterios médicos están establecidos en el consenso universal, no solamente de la Comunidad de Madrid, en el mundo, que tanto les gusta a veces recordarlo. Es una práctica médica habitual, pero incluso en clínicas que son de órdenes religiosas. Pío XII reconocía en un congreso con anestesistas el doble efecto que producía la sedación en los pacientes en la fase final de su vida. Y Juan Pablo II también. Es decir, que en modo alguno deja de ser esto vinculado a las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica. Todo el mundo sabe que cuando uno pone ciertas medicaciones con la intención médica de quitar sufrimientos, se puede producir un acortamiento de la vida. Es lo que se llama el doble efecto. Pero ese no es el objetivo de la actuación médica. Y lo que se tiene que hacer en medicina es, ¿cuál es el objetivo como actor médico? Es quitar el sufrimiento, quitar el síntoma refractario. Si eso acorta la vida en agonía, 1 hora o media, 2 y media, da igual. La experiencia normal es que la gente no quiere morirse. Nadie quiere morirse. Y asumir personalmente que vas a tomar una decisión en la cual sabes que va a conducir a una muerte en un plazo breve, eso no es fácil. Y eso la gente no está preparada para tomar esas decisiones muchas veces. Tampoco creo que sea humano en un momento determinado ponerte delante de un enfermo y decirle, oiga, ¿usted quiere que le pongamos esto para que se muera? Que esas situaciones yo creo que no son humanas, no se deben de plantear de esa manera. Nadie quiere morirse. Ahora, si tú estás abocado a la muerte en un plazo breve, hay muchas maneras de morirse. Y hay muchas maneras de plantear las preguntas y de plantear las situaciones. Y al paciente se le puede preguntar, ¿usted está cansado, está agotado, quiere descansar? Y muchas veces el paciente dice, sí, yo lo que quiero es descansar, yo lo que quiero es dormir. Mi madre enfermó muy gravemente y no encontré mejor hospital, evidentemente, que en el que estaba trabajando y con los profesionales que estaba, y allí la llevé
con su conformidad, fue intervenida, no tenía solución como tal, fue sedada cuando fue preciso y terminó un tránsito de una persona con una creencia, una fe que movía montañas, pero que no le era incompatible lo que pensaba, sentía, creía entonces y para un después, en poder atender, en poder ser tratada por unas personas que demostraron desde un principio un comportamiento modélico que todos los días tenían estos compañeros, enfermeras, médicos, todos, en el propio Hospital Severo Ochoa. Yo me he enfrentado a la muerte de un hermano pequeño, que, bueno, murió por una serie de un linfoma que se complicó, etc. Con 24 años, eso es una muerte que en principio no es esperable, y eso quizás sea de las situaciones más traumáticas que te puedes enfrentar, y más como médico, ¿no? Ante una muerte de una persona querida y que además no es esperable, ¿no? En aquel momento yo tuve que tomar la decisión y yo tuve que hacer la sedación de mi hermano. Pues estos enfermos, estos pacientes, en situaciones finales de sus vidas, creo que tienen el mismo derecho, el mismo, incluso yo creo que más en esos momentos, a tener un tránsito de su vida que sea lógico, indoloro, apacible, digno, como se dice frecuentemente. Yo creo que la muerte siempre es digna, pero que ese tránsito sea digno y, sobre todo y por encima, que sea humano. Yo no diría que el paciente elige morir, yo diría que elige cómo recorrer el proceso de morir. Es decir, yo tengo derecho a elegir cómo recorrer dignamente y con calidad de vida el proceso de morir. Y el médico me ayuda. Cuando puede curarme, me cura. Cuando necesito analgésico, me lo da en la medida en que lo necesito, ni más ni menos que lo necesito. Y cuando está indicada la sedación, médicamente indicada, responsablemente consentida y debidamente protocolizada, pues la sedación. Y esa humanización, ese humano que tienen que hacer médicos, enfermeras en el tránsito de la vida hacia la muerte de estas personas, creo que tiene que ser para todos, sin excepción de ningún tipo, los mismos tratamientos que queremos cada uno de nosotros, para nosotros si en su día llegamos y para nuestros más próximos. ¿Por qué se le va a hurtar a las personas que van a atender, que van a ser atendidas, que van en busca de ayuda al Hospital Severo Ochoa o a La Paz o al Ramón y Cajal o al 12 de octubre o a cualquier hospital de España, se les priva de esta asistencia? Y en todo caso, le damos al paciente un derecho reconocido cuando no podemos más, el derecho a morir con dignidad. Y eso es lo que se ha puesto en tela de juicio con la actuación del Gobierno de Madrid. Están vulnerando el derecho de la gente a morir con dignidad. Defiendo al doctor Montes y me cabe la satisfacción de defender a un hombre inocente y además un hombre que está siendo víctima de un acoso terrorífico que le está suponiendo un auténtico calvario desde el punto de vista psicológico, emocional y físico incluso. Adolfo, mi compañero, y yo llevamos la defensa de otro de los doctores imputados en este caso, el doctor López Varas. Con el convencimiento que tenemos también de que nuestro cliente, el doctor López Varas, pues es absolutamente inocente, ¿no? Fuimos llamados por el despacho de Rafael, pues porque cuando comenzó este asunto había varios frentes abiertos, había que echar una mano. Y ahí empezó una labor que inicialmente no era jurídica, porque no teníamos que defendernos de nadie, puesto que ningún juzgado durante más de año y casi un año y medio no acusaba nada. Cuando sale esto, la Mela dice, mando a los inspectores, igual que con la denuncia que se hizo en el año 2002, ¿no? Mando a los inspectores de la comunidad, van al Hospital Severo Ochoa y se llevan los expedientes, por cierto, también de forma totalmente irregular. Sin hablar con los médicos, cuando lo lógico es que los inspectores que investigan unas historias hablen con los médicos que han intervenido en esas historias, porque el médico que ve al paciente es el que sabe de forma directa e inmediata cómo está el paciente. Malamente de una historia escrita se puede sacar información si no estás con el paciente que está agónico. Se llevan las historias en unas furgonetas y los propios inspectores
de la comunidad dicen que no hay ningún tipo de actuación irregular, que lo único que hay es alguna irregularidad administrativa. Eso es lo que dicen los inspectores que manda la Mela. Cuando el tema llega a Fiscalía y el fiscal dice voy a investigar con la clínica médico-forense, se enteran de que Fiscalía seguramente vaya a archivar, se inventa a un comité de expertos que nombra él, que se lo saca de la manga antes de que archiven, para coger ese informe hecho a su medida, saltar a la Fiscalía y poner la denuncia en el juzgado. Solo hemos conocido las historias clínicas o lo que contienen las historias clínicas que se han aportado a la causa. Del resto de las historias clínicas lo conoce la Consejería y los delincuentes que hayan sido los autores de esas denuncias anónimas. El cariz que va teniendo este asunto es que, como no se den mucha prisa, van a conseguir el señor Lamela y algunas personas detrás del señor Lamela van a conseguir que lleguemos a las elecciones de mayo sin que este asunto se haya resuelto. Y entonces, en ese juego, nosotros no debemos entrar y debemos decir que la justicia está para impartir justicia, pero no se puede ni criminalizar y judicializar la política, ni politizar la justicia. Realmente fue una situación, vamos, de impacto máximo, porque no sabíamos muy bien qué es lo que había pasado, no se sabía muy bien qué es lo que se estaba cociendo en ese momento. Habíamos tenido, lógicamente, la noticia anterior, 2 años antes, en la cual se había una inspección y no había tenido ningún tipo de trascendencia y había sido todo realizado sin ningún tipo de problemas. Y en ese momento la irrupción de la Consejería cesando de una forma fulminante a Luis Montes fue algo que fue una situación realmente de un impacto terrible, porque yo no me podía explicar qué es lo que estaba sucediendo. Yo en un primer momento, francamente, se me movieron todas las neuronas, vamos, fue una cosa de estar totalmente sonado, como si me hubieran dado con un bate de béisbol en la cabeza. Después, otra experiencia dura es ver a compañeros que, bueno, han sido sistemáticamente reprimidos, ¿no? La represión en el hospital, bueno, ha sido terrible. Ha habido 5 jefes de servicio que han pasado a ser facultativos especialistas de área, 3 supervisores, 11 médicos de la urgencia. Hay gente que los han echado del hospital y que se han tenido que ir a otra comunidad. Excelentes profesionales. Luego, en la enfermería de la urgencia, pues se han ido casi todas. Casi todas las personas que llevan muchos años en la urgencia, que les encanta la urgencia, se han tenido que ir. Yo no sé por qué se han ido los demás. Yo sé por qué me he ido yo. Pues porque yo no podía seguir trabajando con aquella presión cuando toda la gente con la que yo había trabajado fenomenal, a unos les habían echado porque podían cesarles y a los que no nos podían echar no soportábamos aquello. Y que ha habido represalias y ha habido presión y bueno, pues han puesto un circuito de cámaras dentro del hospital para ver si ibas a las concentraciones o no, que supuestamente es para seguridad del hospital, pero bueno, que se ha puesto a raíz de esta movida. En estos últimos 2 años han desaparecido todas las comisiones del hospital. Hasta hace 15 días no ha funcionado la Junta Técnico-Asistencial, que es una junta fundamental en el hospital. Se nos ha prohibido utilizar el salón de actos. Todo tipo de reuniones prácticamente estaban prohibidas. Y esto ha sido una vulneración de los derechos más fundamentales de las personas, que es el derecho a la expresión verbal, escrita, y al poderse reunir para poder comentar cualquier tipo de cosa. Me comunicaron al mediodía, después de estar en la consulta toda la mañana, que ya prescindía de mis servicios porque yo estaba en una situación de comisión de servicios desde el año 1987. Los servicios que no han podido cesar al jefe de servicio se ha intentado levantar al servicio contra el jefe. Esto me consta en servicios como ginecología. Y en general, después de 2 años, te puedes imaginar con este ambiente cómo está el hospital. O sea, el hospital es irreconocible. Yo he trabajado en ese hospital 20 años y, bueno, no es el mismo hospital que yo conocí. ¿Hasta qué punto este escándalo mediático ha puesto en tela de juicio la capacidad de la seguridad social de los hospitales públicos de atender una necesidad como es la de los cuidados paliativos sin que los familiares
les quede la menor duda de que no se les ha matado por razones económicas, que es como dice la denuncia. La denuncia llega a afirmar que el acortamiento de la vida de los pacientes con esas sedaciones terminales excesivas no obedecía a una finalidad humanitaria de salvaguardar o mitigar el dolor del paciente, sino que era a ahorrar el gasto del hospital. El nivel de compromiso que tenían todos los profesionales ha pasado a un nivel en el cual todo el mundo está mirando con lupa lo que hace, porque seguramente en un momento determinado podrá ser acusado o podrá ser víctima de algún tipo de investigación. Esta situación es insostenible, así no se puede trabajar. La inercia que un hospital con 15 o 20 años de funcionamiento tiene se sigue manteniendo, evidentemente. Damos lo mejor que podemos dar, pero hay muchas personas que ya se han desvinculado de ese compromiso hacia el ciudadano, y esto es lo más lamentable. Era un ataque directo a nuestra forma de trabajar, a nuestro hospital, que lo sentíamos como nuestro, y ese ha sido el fruto de las consecuencias de este conflicto han sido que eso se ha destruido de alguna forma. Trabajas en una urgencia con toda la normalidad, con compañeros en los que ves un trabajo muy duro, porque la urgencia de Severo Ochoa era una urgencia ultramasificada. De hecho, estábamos esperando a que se abriera la urgencia de Fuenlabrada, el hospital de Fuenlabrada, y mientras tanto era el Severo Ochoa el que se encargaba de las dos poblaciones. Entonces era una urgencia muy complicada, excesivamente dura. De hecho, eso fue uno de los motivos que me llevó a abandonar el servicio de urgencias en busca, pues una mejor calidad de vida, ¿no? La desconfianza que se generó, eso fue como un reguero de pólvora. O sea, que incluso gente que, si se para a pensar, nunca hubiera creído que eso era posible, pero sí creó una sensación de inseguridad, ¿no? Nos hemos contaminado todos, porque si haces allí tantas horas, por mucho que digas, no, yo desconecto y esto no me va a afectar, es que es imposible, porque desde que entras por la puerta del hospital ya aparece eso. Yo es que he llegado a tener al principio hasta una crisis de identidad, de decir, pero yo, ¿qué he hecho en estos 20 años? Entonces ha habido como una especie de diáspora de los profesionales de la urgencia, de todos los niveles, y yo creo que todo el mundo tiene esa sensibilidad por el pie. Tú hablas con la gente de la urgencia, bueno, yo estoy un poquito llorona, lo reconozco, pero con cualquiera hablas de la urgencia y enseguida los ojos llorosos, esta barbaridad, cómo nos han podido hacer esto, con lo que hemos trabajado, con lo que nos hemos dedicado. Es la incredulidad, ¿no?, de que, ¿cómo me puede pasar esto?, ¿no? Y yo creo que tiene un coste personal muy importante. Pero lo que más duele de todo esto es en qué situación está en este momento el hospital, que ya no es el hospital que yo he conocido y en el que he trabajado muy a gusto durante 19 años. Y luego, pues, incredulidad, rabia, impotencia de ver lo que están sufriendo, sobre todo los compañeros médicos. Impotencia de no poder llegar a algún sitio y decir, pero ¿cómo estáis utilizando estas mentiras? ¿Cómo estáis utilizando estas mentiras que nosotros hemos visto trabajar a esta gente? Sabemos el servicio que han dado a los pacientes, incluso a los familiares. ¿Y cómo se les puede estar manteniendo en esta situación de incertidumbre? ¿Estarles acusando de qué? ¿De qué les podéis acusar? De nada. De haber tratado siempre a los pacientes como se merecían, ni más ni menos. Las grandes multinacionales, que tenemos en España bastantes, y sobre todo alrededor del ladrillo, se dan cuenta de que hay una veta de negocio y hay una veta clara, que es la construcción, la fidelización y la gestión a largo plazo de la sanidad. Yo también me pregunto a veces por qué esto. ¿Por qué esto? Bueno, yo lo encuentro varios porqués. Pues porque el señor Lamela encuentra la ocasión, a mi juicio, de abrir un debate muy grave, que es el tema del Severo Ochoa, que acapara todos los focos informativos durante un año o año y medio, justamente el mismo proceso donde se adjudican 8 hospitales en Madrid construidos con financiación privada.
Están adjudicados todos, 7 por concesión de obra pública y el de Valdemoro ya por concesión administrativa. Allí va a ser una empresa, por cierto, una empresa de capital riesgo, que no nada sanitaria, sino de capital riesgo, quien va a gestionar ese hospital privadamente. Y la Comunidad de Madrid va a pagar un canon por habitante que se le adjudique anual. Porque ahora se optó mucho más que antes por desmantelar la sanidad pública. Y se ha hecho en una fase donde el Severo Ochoa aglutinaba toda la información y todos los datos de relevancia. Y lo otro pasó como de rondón. Ese es mi porqué, entre otros. ¿Así estamos bien? Y este centro de salud Los Castillos hace el número 52 de todos los centros que hemos construido en la Comunidad de Madrid en esta legislatura. Señor Lamela, perdone, del Severo Ochoa, ¿cuándo se va a resolver el caso? ¿Se ha archivado por tercera vez? No tengo ni idea, yo el tema judicial no lo sigo. ¿No sabe cuándo se va a resolver? No lo voy a saber si yo no sigo el tema judicial. Hombre, usted es el consejero de Sanidad. Pero yo hablo de cosas administrativas, no de judiciales. Pero la denuncia la puso la consejería, ¿no es así? No. ¿El qué? Nada. Cuidado, ¿eh? ¿De apertura del centro? ¿Has cerrado alguno o qué? No, cuando vimos el anterior... En la cena donde pues, nos reunimos los amigos tras 2 años del conflicto del hospital, la cena que hubo hace un mes, pues yo comí enfrente de un funcionario del Ministerio de Agricultura, un alto funcionario. Este funcionario me contó una anécdota que es que, bueno, pues que él hace unos años encontró en el Ministerio de Agricultura pues, la actuación de una persona, de un compañero del Ministerio, que era una actuación pues, que no era limpia con un centro público. Y entonces pues, fue a contarle aquello a su superior. Su superior en el Ministerio de Agricultura se llamaba Manuel Lamela. Y el superior pues, le dijo a este alto funcionario, mándeme un anónimo. Entonces, pues el alto funcionario se quedó perplejo y mandó una denuncia firmada, ¿verdad? Lo que hizo Manuel Lamela es abrirle un expediente. Es una casualidad, pero bueno, parece que a veces pues, estas cosas sirven para determinados oportunistas. Nosotros hemos percibido por parte de muchísima gente que está trabajando en el hospital que no es solo voy, hago mi trabajo y ya está, no. Que se han implicado en hacer confortable un sitio que de por sí es incómodo. En la asistencia que yo prestaba a los pacientes, que tenía que seguir exactamente siendo la misma y con las mismas ganas y la misma ilusión, porque eso es un compromiso personal que yo he adquirido con mi profesión y lo quiero seguir manteniendo, a pesar de todos los desencantos personales que pueda sentir hacia los que mandan, hacia los medios de comunicación, hacia muchas personas que te defraudan, pero a nivel personal, y yo creo que mis compañeros también, yo pienso que el compromiso por una asistencia digna a cualquier paciente, venga por el motivo que sea, se sigue manteniendo exactamente igual y no la quiero perder nunca. Muchas vivencias y la única positiva que puedo sacar es descubrir a mis compañeros, más todavía, que somos gente normal, que nuestra única finalidad era ir a trabajar y que nos han destrozado la vida. Recuerdo un día que estaba hecha polvo, había pasado 1 mes, 2 meses, no me acuerdo, y estaba trabajando allí en el control de enfermería y se me acercó una señora vestida de cache. Y claro, estábamos un poquito todos a la defensiva, porque lo mismo te decían una cosa que otra. Y yo se me acercó y me toca el brazo la señora. Y me dice, ay, qué bien que te encuentro, te he estado buscando por la urgencia, porque mi padre se murió aquí sedado y tú fuiste la enfermera que lo atendiste esa noche, la noche en que murió. Dice, y de verdad que te venía
a buscar exclusivamente para darte las gracias de lo buena profesional que eres, que os están haciendo, no sé, lo que queráis. Y le dije a la señora, bueno, yo es que lloraba y todo, ya no podía más, porque digo, aquí todo el mundo te dice que asesina, no sé qué, y de repente que alguien se acerque a ti a buscarte para esto. Y le dije a la señora, mire, con lo que me ha dicho, yo que estoy en un periodo de crisis, ya me ha dado fuerza para que yo siga trabajando en esta urgencia. Y es que eso no se me olvidará nunca, la señora Quecha. Ese mes que pasamos se entregó totalmente y con confianza. Y la gente, yo creo que también, la gente, el equipo que estaba allí, estuvo muy bien con él. No sé, yo recuerdo el último día, una de las prefes, ¿se puede decir nombres? María Jesús era, ¿no? Acabó llorando, la enfermera. A mí eso me llegó muchísimo. Me dio que pensar el verla soltar la lágrima, te dice mucho. Y ya, bueno, la actitud que tuvo durante todo el mes, porque fue un mes intenso, pero yo, vamos, la gente del hospital chapó, pero chapó por todo, por ellos, por nosotros, cómo nos trataron a nosotros y como lo que comentábamos antes, la tranquilidad que nos dio a nosotras el verle irse así. Es yo creo que lo mejor, ¿no? O sea, porque piensas en una muerte y todo es trágico, todo es malo, todo... Pero como decía mi madre antes, nos quedamos tranquilas, no sabemos si deberíamos o no, pero nos quedamos tranquilas. Y todo eso influyó muchísimo en la estancia allí, cómo nos trataron y cómo le trataron a él. Y yo recuerdo de la noche del sábado al domingo, estuvo toda la noche, yo le cogía la mano, toda la noche, y yo no noté en ningún momento una angustia, una intranquilidad. Es que en ningún momento, estábamos allí 2 personas, pues en ningún momento notamos eso. El ver como tu padre, un familiar en este caso, pues, tu padre, tu marido, se va durmiendo tranquilamente, simplemente ralentizando su respiración y finalmente parándola, sin que hagan ningún tipo de espasmo. O sea, ya están bien. No vimos que hubiera yo en ningún momento vi ningún espasmo ni nada de que pudiese... Una muerte con un contacto físico de 2 personas, o sea, su cuerpo estaba con un contacto, o sea, le estábamos cogiendo de las manos y simplemente pues dejamos que siguiese su respiración hasta que la cortó. Yo creo que nos queda la etapa más difícil, la más difícil. Me proyecto cuando todo esté archivado, cuando el honor esté glorificado, es el nuevo equilibrio de convivencia dentro del hospital, con los compañeros que han estado en silencio, con compañeros que tenían que haberse manifestado porque hubieran aclarado mucho las cosas, miembros de la Comisión de Mortalidad, compañeros de urgencias, gente del hospital, que tengamos el suficiente equilibrio para que tenemos todavía que seguir trabajando y seguir trabajando juntos. Así que kilos de generosidad, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, las autoridades, creo que este prestigio hay que recuperarlo y se tiene que recuperar mimando al hospital y ponerlo en la situación que estaba. Iniciar cualquier tipo de proyecto es ilusionante, ¿no? Y yo me apuntaría a abrir un nuevo hospital. Es una experiencia maravillosa. Éramos mucho más jóvenes, 20 años más jóvenes. Y bajo ese punto de vista yo creo que hemos dado los mejores años de nuestra vida. Muchas personas, médicos, enfermeras, celadores, todo tipo de profesionales, y creamos un hospital que nos parecía pues realmente emblemático. Quizás en un futuro habrá un huequito para el caso Leganés en cuanto a que fue una defensa a ultranza por parte de unos profesionales de los derechos de los usuarios a través de un hospital público, con gestión pública y con profesionales, yo creo que muy capacitados y además comprometidos con ella. En ese sentido, ese compromiso que hemos tenido durante muchos años y que nos hacía sentirnos orgullosos. Todos los miércoles en las connotaciones que tenemos, uno de los eslogan que sistemáticamente sale es
me siento orgulloso de trabajar en el Hospital Severo Ochoa. Es que todo esto se clarifique como no puede ser de otra manera, ¿eh? Se tendrá que clarificar. El daño estará hecho, pero la simbología yo creo que permanecerá. Que después de 2 años ya no hay justicia. Para mí no hay justicia. O sea, si esto se hubiera resuelto en 3 meses, hubiera dicho la justicia en este país funciona. Después de 2 años ya puede decir el juez Misa que para mí ya no existe la justicia. Yo creo que todo el mundo en la urgencia necesita el resarcimiento moral de esto. No sé si se podrá conseguir algo, pero por lo menos necesitamos que el mundo, Madrid, Leganés, sepa que se hacía una excelente atención sanitaria en la urgencia y que éramos muy buena gente. Entonces, habrá que decirlo en los medios, habrá que decirlo. Que realmente la sanidad pública es la única posible en un país civilizado de la Europa occidental, y esta es la que debe ser. Pero ahora lo que han hecho es rejuvenecerme, porque de repente es como una espiral de la vida en el cual vuelvo a donde estaba hace 20 años, ¿no? Vuelvo a hacer frecuentemente todo tipo de consultas. Estoy encantado con los pacientes de Móstoles, ya no de Leganés, pero mi aspiración, y cuando me despedí lo dije, que más tarde y más temprano que tarde yo volvería a ser un hombre del Hospital Severo Ochoa de Leganés.